Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno volver a verles acá en este canal. Estamos muy alegres otra vez de poder transmitir una clase eh, en el libro de Hechos, el libro de los Hechos. Un servidor, Sergio Payeras, amigo, hermano. Ahí está Jessica Bama, que ya se está conectando. Mucho gusto, prima, ¿cómo te va? Dios te bendiga. ¿Cómo están tus papis? También que la voy a saludar. Estamos con dos personas conectadas ahorita, ya son las 7:07 de la noche tarde aquí en Los Ángeles, California. Saludo para todos los de Guatemala, para todos los hermanos de Bethany Bible Church Español. Saludos a mi esposa que se está conectando también ahorita. Y vamos a poner aquí algunas más. ¿Cómo están todos ustedes, hermanos? Vamos a esperar un minutito para que se conecten. Saludos a todos de Guatemala, de El Salvador, allá en México, aquí en Los Ángeles, en varios estados. Tenemos personas que se conectan y estamos una vez más este viernes para hablar en el libro de los Hechos. Vamos a hablar acerca de el poder de Dios. El poder de Dios cuando Él quiere manifestarse y así lo tiene planeado. Hoy vamos a ver que Dios hizo muchas cosas en nuestros primeros años de la iglesia. Él actuó formidablemente como nunca más ha vuelto a ocurrir en esos siguientes años del primer siglo, es lo que nosotros creemos. Eh, y vamos a hablar un poco de eso, pero no vamos a dejar de alabar a Dios por el hecho de que Él tiene un gran poder. Él tiene una gran autoridad sobre las enfermedades, sobre toda dolencia, sobre los demonios. Y no es la gente que Dios usa la que tiene poder, sino que Dios mismo haciéndolo. Y bueno, saludos a hermana Lidia Serrano, también ya está conectada allá en Agora Hills. Todavía creo que ahí Agora Hills es el distrito de los Ángeles County, me parece. Ahí estamos, vamos a conectar una luz más, permítanme. Muy bien, como les decía entonces, hoy vamos a ver el poder de Dios en los primeros días de la iglesia. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina usted de eso? Vamos a empezar, vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Hoy no les tengo gráficas porque la semana pasada intenté hacerlo y lo que logré fue de que se desconectara el internet a cada rato. Hoy díganme por favor cómo se escucha, cómo se mira y si todo está bien vamos a seguir adelante. Creo que así, aunque sea sin gráficas, vamos a eh, utilizar este tiempo bien aprovechado para hablar de la palabra de Dios, conocer más de nuestro Señor y alabarle y confiar más en sus palabras. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hora que tenemos en nuestras manos para acercarnos a tu palabra y poder aprender. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos comprensión, porque has abierto nuestros oídos y hasta ahora, Señor, podemos comprender tu palabra. Bendice a mis hermanos que se están conectando, a los que están dedicando este tiempo para ti. Ayúdalos y a los que todavía no, pues encamínales para que pronto puedan estar en línea. Gracias por todo, Señor, por aquellos también que por curiosidad o por casualidad supuestamente pasan por este canal. Si se quedan, Señor, que tú les toques su corazón, que tú utilices esta clase para poder impactar las vidas de personas que te necesitan tanto. Gracias por todo, Señor. Encomendamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un saludo ahí de mi prima Jessica, que se conectó también, que Dios lo use, dice. Gracias, Jessica. ¿Cómo está, hermano Vicente? ¿Cómo está mi tía Elsa? Esperamos que todo salga bien por allá. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se mira? ¿Todo bien? Amén, dice hermana Lidia Serrano. Eh, gracias a Dios, todos bien. Bueno, saludos a todos en Guatemala. Sigue pastoreando don Vicente, ¿verdad? Esperamos que Dios les esté bendiciendo tanto por allá. El poder de Dios
en los primeros días de la iglesia. Le voy a invitar a que vaya al capítulo 5 de el segundo tratado de Lucas a Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado de Lucas a Teófilo? El primer tratado de Lucas es el libro de Lucas. El segundo tratado de Lucas a Teófilo es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mejor sería llamado Hechos de el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vimos en el capítulo 5, la semana pasada, falsedad en la iglesia, falsedad en la iglesia. Unos hermanos ahí que quisieron aparentar que estaban ofrendando mucho, que estaban siendo muy dadivosos, muy altruistas. Y pues el Espíritu Santo les dio una reprendida como como a pocos. Comparamos lo que le pasó a Ananías y Zafira con lo que le pasó a los hijos de Aarón, que murieron. Y es que es un ejemplo de lo que nos merecemos cuando no tenemos sinceridad, cuando no tenemos transparencia delante de Dios, cuando utilizamos la iglesia para darnos a conocer, cuando utilizamos la iglesia para presumir, cuando la utilizamos para aprovecharnos de las influencias, cuando lo que queremos es el show y a Dios no le gusta eso, a Dios no le agrada. Y vimos que es a tal grado su descontento con esa actitud que Ananías y Zafira cayeron muertos ahí, uno después de otro. Y allá cuando pasó con los hijos de Aarón, también ellos hicieron algo ahí en el tabernáculo que no correspondía, que no debían haber hecho. Alteraron lo que Dios les había pedido, no siguieron los mandatos de Dios en el tabernáculo y Dios los fulminó. Así es, hermanos, como nos puede pasar a nosotros delante de Dios. Él se puede enojar con nosotros. Y si no hemos sido consumidos como ellos, es porque Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces hubiéramos podido nosotros sufrir castigo de Dios porque nos portamos mal? A veces hacemos cosas que no debemos hacer, incluso dentro de la iglesia, incluso con nuestros privilegios quedamos mal. Y a Dios no le gusta eso, que dentro de la iglesia estemos actuando incorrectamente. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada ahí en el 5, del 1 al 11. Ahora, del 12 hasta, ¿dónde tengo aquí mi herramienta? Del 12 hasta el 17. El 17 va a ser un preámbulo de lo que veremos la siguiente semana. Muy bien. Y entonces tenemos acá que cuando pasó esto, cuando sucedió esto ahí en Jerusalén, de que Ananías y Zafira fueron eliminados de parte de Dios como ejemplo de lo que Dios debería hacer con nosotros en todos los casos, y también como una muestra de la misericordia de Dios. Mucha gente tuvo temor y se dio cuenta de realmente el carácter de Dios delicado. Él es implacable, y si nosotros seguimos aquí vivos es porque Él nos tiene mucha paciencia y le debemos agradecer al Señor porque nos perdona nuestra mediocridad, porque nos perdona nuestra falsedad, a veces nos perdona cuánta cosa que no debemos llevar a la iglesia. Y bueno, entonces la gente tuvo gran temor, es lo que nos dice entonces ahí el versículo 11, que es lo último que vimos la semana pasada. Vamos a buscar el último pedazo acá. Tenemos que permítame un momentito, se me está pasando aquí un poco el taipeo con la máquina. Saludos para hermano Vicente Bamaca, un gran pastor de la iglesia Emmanuel de allá Guatemala, donde yo crecí en esa iglesia. Que Dios te bendiga. Gracias. Adelante, felicitaciones. Saludos a la familia, dice Vicente. Gracias. Yo le voy a dar los saludos
Bueno, entonces mientras encontramos aquí en mi programa que se estaba quedando trabado, digamos hasta el versículo 11, dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oh, Dios está ahí, ¿verdad? Dios hace cosas buenas, pero también Dios puede hacer cosas muy duras para corregir y purificar la iglesia. Purificar es lo serio de Dios. Ahora vamos a ir al versículo 12. Versículo 12, ¿qué dice, hermanos? Leámoslo hasta el 17. Dice, y por la mano de los apóstoles, después de esto de Ananías y Zafira, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en él, y los que creían en el Señor, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La primera vez que se mencionan las mujeres en el grupo de los convertidos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso va a ser lo que vamos a ver la semana pasada, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Bueno, aquí se está cumpliendo una promesa, se sigue cumpliendo una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Allá cuando Jesús todavía los llevaba de un lado a otro, enseñándoles, así como se hacía en la antigüedad los maestros a sus discípulos. Y entonces, lo que se está cumpliendo ahí es precisamente lo que dice Juan 14, 12. Y quiero que aclaremos un poco esto porque es a veces mal usado por algunas personas. Juan 14, 12, ¿qué es lo que dice? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahí hay algo que deducir, según lo que Jesús está hablando ahí en el 14 de Juan. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí están los apóstoles haciendo muchos milagros y todos los que se le ponían enfrente eran sanados. Eso es algo que quiero remarcar, que quiero subrayar en esta lección, porque hay algo que ver ahí interesante para que usted sepa lo que está sucediendo y sepa lo que no está sucediendo. Bueno, versículo 12. La mano de los apóstoles. Fíjense que eran los apóstoles los que estaban haciendo muchas señales. No eran pocas, eran muchas. Estaban haciendo señales y prodigios. ¿Cuál es la diferencia entre un prodigio y una señal? ¿Por qué lo menciona? El prodigio es un milagro, es algo que sucede, que está fuera de lo común, ¿verdad? Y una señal puede ser también lo mismo, pero que está anunciando algo. Usted va manejando y mira ahí un rótulo rojo con la letra stop. Esa es una señal de tránsito. Sigue manejando y mira un cuadro ahí, un cubo con 3 luces. Esa es una señal que significa algo. Le está hablando, le está dando un mensaje. Y pongan bien atención ahí en la palabra señales, porque cuando los apóstoles hacían esto, eso que ellos hacían y decían, lo que sucedía alrededor de ellos, estaba anunciando cosas que se habían profetizado.
Y por eso les empecé con Juan 14:12, para demostrarles de que lo que Jesús había prometido ahí estaba siendo cumplido, y eso era una señal. La señal es un llamado a recordar, a un llamado a asociar, a relacionar. Así como sucedió en Hechos 2, cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas ahí, ¿verdad? Eso era una señal. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense que ustedes van manejando y cuando van a llegar a una ciudad dice, a 20 kilómetros, a 20 millas, está la ciudad de San Fernando. Luego, conforme se van acercando, a 10 millas. Y luego a 5 millas. Y estas señales sirven para llamar la atención de la persona a veces cuando se van acercando las cosas. Señales, llamados de atención, anuncios, símbolos. Entonces, muchas señales y prodigios. Cuando las personas veían esto, ellos en Jerusalén, recuérdense cuál es el contexto. Ahí hay un contexto geográfico. En Jerusalén, la gran mayoría, casi un 100%, esa gente conocía el Antiguo Testamento. Ahí la gente iba a estudiar al templo, iban a aprender lo que decía la Torá, el Tanakh, la ley y los profetas. Entonces, cuando ellos veían uno de estos prodigios en el Antiguo Testamento, entonces, por eso es que ahí en Jerusalén estaba sucediendo todo esto, para recordarle a la gente, miren, esto que está sucediendo es de Dios, porque Dios lo prometió. Por tanto, créanle a ellos, a los que están haciendo estos milagros, créanle a los apóstoles. Y es que, hermanos, es importante que nosotros veamos que los milagros no sirven para entretener a la gente. Los milagros no sirven para satisfacer la necesidad de la persona. Los milagros en aquel tiempo sirvieron para autentificar la autoridad de los apóstoles, para darle peso al mensaje que ellos llevaron. La voluntad de Dios, o sea, la prioridad de Dios no es la salud, no es el dinero, no es el éxito en esta vida. La prioridad de Dios para nuestra vida es el mensaje del Evangelio. Eso es lo más importante. Discúlpeme si le pincho su globo. Discúlpeme si le hago llover en su fiesta. Pero lo más importante en esta vida es conocer el Evangelio para llegar a conocer a Dios. No importando si usted es pobre, si es rico, si está enfermo, si es guapo, si le están saliendo las cosas bien. Conocer el Evangelio es lo más importante, porque eso es lo que le va a llevar a la vida eterna. ¿De qué le vale a usted? El Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre poder ganar todo el mundo? Y al final va a perder su alma y va a pasar su tiempo de la eternidad sin poder salir del infierno. Entonces, el verdadero propósito de los milagros es autentificar a los apóstoles, es darles credibilidad para que la gente diga, estos hombres son de Dios, porque Nicodemo se lo declaró a Jesús, él mismo lo confesó, nadie puede hacer estas obras que tú haces si no viene de Dios. Así que era una conclusión a la que ellos tenían que llegar. Bueno, entonces ya vimos ahí la palabra señal, que tiene que ver. En el pueblo eran hechas estas señales y prodigios. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuántos? Ay, por lo menos habían 5,000. Ya pasamos por esa parte donde dice cuántas personas se habían agregado a causa del mensaje de Pedro. Y ahora los apóstoles seguían haciendo milagros. Y miren, ahí donde habíamos hablado la otra vez, recuerdo que esto lo platicamos en la iglesia cuando nos podíamos reunir allá. Bueno, hoy podemos, pero hemos elegido hacerlo desde casa. El pórtico de Salomón no era una puerta chiquita,
era una serie de puertas, era un portal, una serie de columnas, y eso es un pórtico. Dice que ellos estaban en el pórtico unánimes, todos estaban ahí, los 5,000, y cada vez habían más, nos dice el versículo 14. Entonces el pórtico de Salomón era un lugar grande, era un lugar espacioso donde podían estar todas esas personas. No sé si tenían un servicio, no sé si tenían 3 servicios, 2 servicios, no sé, pero los apóstoles ahí platicaban, enseñaban y los hermanos tenían cierta unidad. Así que aparte de que el poder de Dios estaba siendo manifestado en forma inusual, ellos estaban juntos. Hermanos, el poder de Dios, el poder de Dios lo podemos ver principalmente cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está junta, cuando se aman, cuando se abrazan, aún en tiempos de pandemia. Aún cuando hay problemas y hay desacuerdos, cuando la iglesia sigue junta. Algunos dicen pongámonos máscara, otros dicen no nos pongamos máscara, no sirve de nada. Algunos dicen adentro, otros dicen reunámonos afuera. Pero ¿saben qué? El poder de Dios en una iglesia no se trata de cuántos brincos da la gente, cuán alto la gente brinca o cuán recio la gente grita o cuántas vueltas dan. Eso no es señal del poder de Dios. La señal del poder de Dios es la unidad en la iglesia. El Espíritu Santo dándole a cada uno humildad, madurez, dándoles el querer como el hacer por su buena voluntad, portándose bien. Si usted ve una iglesia donde están sucediendo toda clase de supuestas manifestaciones espirituales, pero no hay unidad, entonces el poder de Dios ahí no está. Ahí está entonces la unidad en la iglesia. Hermanos, es importante que aunque a veces tenemos conclusiones, a veces tenemos opiniones divergentes, que no son lo mismo, pero en cuanto a la doctrina, en cuanto al Cristo, en cuanto a nuestro Dios, a nuestro Señor, estamos de acuerdo y estamos unidos en lo básico que es la palabra de Dios. Entonces ahí va a existir amor, va a existir un caminar de la iglesia en la dirección que Dios quiere. Bueno, entonces, pasando ya al versículo 13, dicen los demás. Ya habló del pueblo, ya habló de la gente de la iglesia y ahora dice de los demás. Alguien que me pueda sugerir qué quiere decir los demás. El pueblo, la iglesia. ¿Y los demás quiénes son? A ver, sus respuestas ahí. Quisiera seguir, pero quiero ver si están despiertos o si solo pusieron el teléfono y se fueron a ver el partido de fútbol. Los demás se trata de los que no son el pueblo y de los que no son la iglesia. Y estos eran aquellos que les habían amenazado en el capítulo 4, ¿verdad? Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, esos eran los demás, los enemigos de la iglesia. Dice que los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Estaban ahí como que, no quiero estar ahí, no quiero, aunque les daban ganas probablemente. Más adelante vamos a ver que algunos de los sacerdotes creyeron y no fueron muy pocos. Pero esta gente no quería estar ahí entre ellos. Decían, uy, si me voy a meter y me van a ir a enterrar a estos muchachos y si me voy a caer ahí tieso delante de la gente, porque ellos mismos sabían de que sus obras eran malas. Pero no se atrevían a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Es que el pueblo se había dado cuenta que era buena gente. Fíjense, lo importante de que demos buen testimonio delante de la gente, delante de la colonia, delante de la ciudad, de que seamos personas pacíficas, de que seamos personas amorosas, personas que dan, personas que se preocupan por los demás, personas que no somos problemáticas. Eso es importante porque entonces la gente va a hablar bien. Eso es lo que significa que la gente hable bien de usted. Que la gente diga, yo conozco un evangélico que es a todo dar, esa persona mire, se mantiene contento, aunque tenga problemas,
está bien, tiene mentalidad positiva, habla de Dios, eh, no es una persona arrogante, no es una persona eh, complicada, problemática, peleonera. Qué bueno, ¿verdad? Algún día quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Tal vez a mí se me pega eso, que tenemos que hacer que la gente nos admire, porque de otra forma, ¿cómo vamos a hacer que se vayan con nosotros al culto? Y eso es importante, véalo ahí, al final del versículo 13. Tenemos que lograr que la gente hable bien de nosotros. Cualquier actitud, cualquier reacción que usted tenga puede afectar su testimonio con el mundo que lo rodea. Y se lo digo eh, con amor, se lo digo con firmeza. Tenga cuidado de su testimonio. Si hasta ahorita sus vecinos no lo conocen como una persona eh, como debe ser, un cristiano, lo primero que deberíamos hacer es irles a pedir perdón o mejorar nuestra reputación. Algún día salúdenlo en la calle y póngase a platicar un rato para que se dé cuenta que usted ahora es diferente, ¿verdad? Pórtense bien con ellos. Es que es tan difícil, hermano, cuando uno tiene vecinos difíciles, pero ante todo uno tiene que aguantar, uno tiene que soportar. Pero bueno, aquí estaban siendo alabados los hermanos de la iglesia. Eh, es impresionante, hermanos, cuando el Señor pone en nosotros un buen testimonio y nosotros lo... Así que el pueblo con confianza hablaba bien de la gente y por eso la gente venía a escuchar y cada día se agregaban, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Dígame usted, ¿quién es el Señor? Los apóstoles comenzaron a utilizar la palabra el Señor intercambiablemente. Le decían el Señor a Jesús, le decían el Señor a Jehová y también le decían el Señor al Espíritu Santo. Y por eso nosotros deducimos que hay tres personas en la Trinidad, cada uno actuando en su manera bastante particular, pero también actuando juntos, unánimes, es la Trinidad. Eh, Algunos dicen es que es un Señor terrenal, pero Jesús no solo es Señor terrenal porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Señor universal y dice que hay un solo Señor que es un solo Dios. Y ahí es donde tenemos el misterio de la Trinidad. Bueno, la labor evangelizadora creció en pocos días, ¿verdad? Esto fue explosivo. Cómo la gente se dejó utilizar por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Miren, algunos de ustedes pueden decir, bueno, es más fácil hablarle a una persona que ya conoce el Antiguo Testamento y solamente hacerle ver que las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Entonces a esa persona ya no le tiene que convencer de que no somos producto de la evolución. A esa persona no le tiene que convencer de que hay una creación hecha por un Dios creador. Eh, esa persona que ya cree en el Antiguo Testamento es fácil convencerlo, pero solo Dios puede convencer a las personas. Solo Dios puede hacer que un corazón cambie de ser incrédulo a ser creyente, creyente verdadero. Porque los judíos creían en el Jehová del Antiguo Testamento, pero no creían que ese Jehová se había hecho carne y había venido a través del Hijo. El mismo Señor Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y fíjense que haber visto es una palabra física, y ahí él no está utilizando una figura literaria. Visto, me habéis visto a mí, ¿cómo queréis que vos muestre al Padre? Porque era cierto que ellos físicamente estaban viendo a Jesús. Entonces, ahí eso era definitivamente claro. Y la gente estaba creyendo en el Señor. Dios estaba cambiando las vidas de gente en Jerusalén, a pesar de que a ellos es difícil convencerles de que las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplieron en Jesús. Pero cuando Dios quiere convencer a alguien, lo convence. Él no tiene su poder limitado a nada, porque aunque la persona no busca a Dios, Él la convence.
Y esa es una esperanza que nosotros tenemos a la hora de ir a evangelizar, a la hora de salir o a la hora de entrarle a una persona. Eh, no menospreciemos el poder del Evangelio. Es una frase que me quedó muy clara y que me impresionó de nuestro pastor Lance Quinn. Él dijo, no menosprecies el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio, en otras palabras, es la palabra de Dios que no regresa vacía. La palabra de Dios hace lo que quiere hacer. Probablemente usted, la persona necesita saber de la A a la Z del Evangelio. Probablemente usted le va a enseñar de la A a la E. Alguien más le va a enseñar de la F a la J. Y no sé si me estoy confundiendo en el alfabeto, pero yo sé que ustedes me comprenden. De repente usted le va a enseñar de la X a la Z y ahí la persona va a decir, ya entendí. ¿Sabes qué? Yo creo. Y así tenemos nosotros que confiar en lo que Dios puede hacer a través de su palabra, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no está regresando vacía en el primer siglo, en los primeros días de la iglesia. Cualquiera hubiera dicho, miren, toda esa gente allá en el día de Semana Santa, dijeron, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás, crucifícale. A esta gente tenían ellos que evangelizar. A esta gente tenían ellos que convertir con la palabra de Dios. Tenían una labor muy difícil. Pero saben una cosa, nosotros no tenemos que ver la labor difícil o fácil, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Usted apréndase bien el Evangelio y láncelo con amor, con propiedad, sazónelo con sal, hágalo, haga el Evangelio eh, lo más puro posible. No lo haga más fácil ni lo haga más difícil, hágalo como debe ser, puro. No diluya el Evangelio. Hay quienes tienen miedo y dicen, ay, ¿cómo le voy a decir que es pecador? Mejor esa parte no se la digo. Ay, ¿cómo le voy a decir que se va a ir al infierno? Mejor esa parte no se la digo. ¿Saben qué? Mejor le voy a dar promesas. Dios te promete esto, Dios te promete esto, Dios te va a llevar al cielo. Pero no le dice por qué y cómo. Entonces hay que presentarle. Dios es santo, es perfectamente santo. Dios demanda la misma santidad de todas las personas. Dios no puede tener un estándar menor. Nosotros somos pecadores. Todos en algún momento hemos cometido pecado. Grandes, pequeños, pocos, muchos, de escondidas o sinvergüenzas. Hemos pecado delante de Dios y no podemos llenar sus exigencias. Así que Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es justo y va a castigar a los pecadores. Si no nos arrepentimos, nos va a castigar y nos va a castigar con la muerte, porque dice el alma que pecare, esa morirá. Fíjese, pues vaya apuntando de parte de Dios porque somos culpables. Pero Dios mismo, por su amor, la respuesta, ofrece la solución a nuestro pecado, que es la muerte de su Hijo Jesús, un hombre perfecto, un hombre santo, el mismo Hijo de Dios muriendo, y su vida, su sangre, su sacrificio es válido, es suficiente y hasta bastante para pagar los pecados de todo aquel que cree. Y si nosotros creemos y nos apoderamos de esa muerte de Jesús por nosotros, en cambio de nosotros, Él sustituyó a nosotros en esa cruz, lo que a nosotros nos tocaba, Él lo sufrió. Si usted lo cree, pídale perdón a Dios, dígale, creo en Jesús, creo que Él es mi pago adelantado por mi salvación, perdóname, quiero ser tu hijo. En ese momento Dios le adopta como hijo, le cambia, le da vida eterna, bueno, para ver que usted haya reconocido sus pecados, Él tuvo que haberlo resucitado de una muerte espiritual para que usted viera y pues, pudiera escuchar. Bueno, entonces, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Preséntelas, preséntelas con textos bíblicos y vea lo que el Espíritu Santo hace. Algunos pueden ser muy duros y no querer hacerlo, tal vez en ese momento. Otros, probablemente, hermanos, hay que probar, hay que hacerlo, hay que ser obedientes, porque no sabemos cuántas personas podemos pescar en el reino de los cielos. Bueno, ellos no callaron
Los discípulos no callaron, así como les encargaron, como les ordenaron, como los amenazaron en el capítulo 4. Ellos no quisieron quedarse callados. Mire, ellos no eran como a veces somos nosotros. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso mismo lo sostuvieron hasta el final. El próximo viernes, vamos a ver cómo ellos no se amedrentaron, no se amilanaron ante las ofensas, los golpes, las amenazas, las burlas y las regañadas que los sacerdotes le dieron. Ellos no callaron, no obedecieron a las órdenes satánicas que estos hombres les decían: no hablen en este nombre, no hablen en el nombre de Jesús. Mi hermano, cuando a usted le diga, usted puede rebelarse contra las autoridades, ¿sí? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Usted tiene el permiso de Dios, porque los hombres están violando la voluntad de Dios, sea el rey, sea el presidente, sea su papá, sea su mamá. Si Dios le ha dicho a usted que presente el evangelio, que usted evangelice, que hable de Cristo, y alguien le dice que no lo haga, lo siento mucho. Usted tiene toda la autoridad de parte de Dios de saltarse esa orden y seguir predicando, aunque le cueste la vida. Ahora, si le dicen, mira, no te peines así, pues hágale caso al César. Ahora, si el César le dice, no lustres tus zapatos, pues hágale caso, siempre y cuando el César no esté violentando la voluntad de Dios. Así es que ahí están ellos. Ellos siguieron predicando, ellos siguieron, y miren la bendición que lograron. Ellos lograron hacerse reconocer delante del pueblo como personas que venían de parte de Dios, y la gente comenzó a seguirlos. Qué bueno cuando usted arriesga, cuando usted se niega a sí mismo. Fíjense, los apóstoles pudieron haber regresado al mar de Galilea a seguir pescando, muchos pescados. Pero ellos se negaron, ellos dejaron sus trabajos, ellos se arriesgaron en Jerusalén y están pescando hombres, así como Jesús le ofreció a Pedro. Están pescando gente para el reino de los cielos. Están logrando algo bendito, algo lindo. ¿Qué pastor en estos tiempos? Un pastor sincero. Mi hermano Vicente me está mandando saludos ahí, él que ha sido un pastor. ¿Qué pastor no quisiera que toda la ciudad viniera y se convirtiera a Cristo, así como estaba sucediendo en Jerusalén? Todo el pueblo estaba viniendo a creer. Esos mismos que habían ido allá con Juan el Bautista, esos mismos que se habían alimentado de panes y peces, estaban viniendo. Qué bendición para los apóstoles apostar, arriesgarse por Cristo y ver una iglesia creciendo, más de 5,000 miembros ahí en Jerusalén, una ciudad que mide 2 millas, una milla, bien 2 kilómetros, bien pequeño. Bueno, ahora dice que el versículo 15, avancemos un poco, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, fíjense que especialmente Pedro tenía este poder dado por Dios, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es impresionante, hermanos, lo que el poder de Dios está haciendo en Jerusalén en ese momento. Dios quiere salvar a las personas que tiene apuntadas desde la fundación del mundo en su libro de la vida. Cuando Dios se propone salvar a alguien, lo salva, lo va a traer. Y Dios va a hacer que el hombre que lleva la palabra de Dios tenga poder. En aquel tiempo era de hacer milagros. Es obvio, hermanos, que lo que sucedía en el primer siglo ya no sucede ahora. Es obvio. Y les voy a presentar una palabra que nos muestra eso. Pero el pastor, el evangelista, el maestro, que se entrega a la predicación, a la enseñanza de todo corazón, va a dotar de una gracia, le va a dotar de una sabiduría, le va a dotar de oportunidades, le va a dar palabra, le va a dar convencimiento para que la gente venga a Cristo.
Y no solamente los milagros convencen, porque los milagros no convencen a nadie. Ven ustedes que, que los fariseos vieron milagros ahí, enfrente, palpables, ellos vieron. ¿Y qué dijeron? Demonio tiene. Entonces, a lo que quiero llegar yo es de que la palabra de Dios es la que convence. Si alguien dice, si yo viera un milagro, si yo viera una sanidad, si Dios me diera salida de mis problemas, yo creería en Él. No, 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 no. La persona, si Dios le da dinero para salir de sus problemas, lo que va a hacer es agarrar, gastarse su dinero y su corazón sigue sin ser convertido. La persona que dice, yo me quisiera conseguir esta mujer, esta muchacha me gusta, si Dios me la permite, yo me hago cristiano. Para mientras voy y me la saco de la iglesia. Una vez que se ha casado, está demostrado, se van al mundo de regreso y hasta la muchacha se vuelve incrédula. Entonces, los milagros solo servían para autentificar la palabra de los apóstoles. Bueno, y ahí estaban sucediendo cosas extraordinarias. La sombra de Pedro, imagínense, era la voluntad de Dios que sucediera a toda costa lo que Dios tenía planificado. Lo que ya les había ofrecido allá en San Juan 14, 12. Pero ¿creen ustedes que se ha cumplido lo que dice el 12? Y que aún cosas mayores harán. Fíjense que todavía no se está cumpliendo nada que el Señor haya hecho, porque los apóstoles en cuanto a milagros no hicieron nada mayor que Jesús. Fíjense que es sorprendente que la sombra de Pedro sanara, pero cuando Jesús sanaba, no necesitaba ni su sombra. Él decía, ve allá tu hija, ya está bien. ¿Verdad? Él no necesitaba ni la sombra, ni tocar, ni nada, solo su palabra. Así que en cuanto a milagros, nadie superó a Cristo. ¿Qué fue entonces lo que sucedió a los apóstoles que Jesús no hizo? Vamos a ir. Y les estoy hablando de Juan 14, 12. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Algunos dicen que es hablar en lenguas. No, 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 no. Jesús es el dueño de todo eso. Pero hay cosas que Jesús no hizo personalmente y que era trabajo de los apóstoles hacer. Y eso lo vamos a ver en otro episodio, pero se los voy a mencionar hoy solo porque se han portado bien las 9 personas que están ahí mirando. Ahí están aún desde allá del milagro. Están los Bamaca mirando. Saludos y abrazos. A ver qué día platicamos. Sanados. Ahorita de Las Vegas está conectando mi tocayo Martín. Saludos. Saludos. Miramos. Están siendo la sombra de Pedro, pero no era Pedro el que tenía una sombra muy poderosa. No era Pedro el que tenía ese poder saliendo de él, como hacen algunos hoy que se llaman apóstoles o milagreros, que se quitan la sacola y la tiran al público y la gente se desmaya. Yo más llego a creer que es porque no usaron mucho desodorante. Probablemente el saco está un poquito fuerte, pero el poder de Dios no tiene nada que ver con la gente ni con el saco de la gente. Aquí en el primer siglo Dios estaba haciendo milagros por montones porque tenía un propósito y es que era el estartazo inicial de la iglesia. Le tenía que dar el empujón más fuerte porque la iglesia tenía que surgir. El, el, el nuevo pacto tenía que ser arrancado a como diera lugar y estar en funcionamiento. Y Dios estaba encargando de eso. Dios estaba equipando a sus siervos para que eso sucediera. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles que no pudieron hacer? Que no pudo, o sea, que no lo hizo Jesús, porque él sí podía. Y es más, él lo hizo a través de los apóstoles después. Si ustedes se van ahí a Juan 14, 12, se van a dar cuenta que después de ahí, vamos a ir directamente aquí en mi programa de mi computadora, después de Juan 14, 12, está el 13 y después está el 14. Ahora en el 15 empieza la promesa del Espíritu Santo. Jesús cuando anduvo en la tierra no anduvo dándole el Espíritu Santo a la gente. Porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Y por eso ahí en el Juan 14 dice, vosotros haréis
mayores cosas porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús necesita irse al Padre para interceder, para estar a la diestra de Él, gobernando, siendo exaltado sobre todo el hombre. Y entonces iba a venir el Espíritu Santo. Si Jesús no se regresa, el Espíritu Santo no baja. Y entonces el Espíritu Santo iba a venir. Y en las primeras ocasiones fue Pedro, y fueron los apóstoles los que oraron y el Espíritu Santo caía sobre la gente. Esos fueron los apóstoles. No tenemos datos, no tenemos información de que otra persona que no fuera apóstol haya impuesto las manos para ministrar el Espíritu Santo. Era Pedro al que se le habían ofrecido las llaves del reino. O sea, no como papa, sino como una persona que iba a ser necesaria para que orara y el Espíritu Santo cayera, primeramente sobre los gentiles y luego sobre los judíos y después sobre los gentiles. Y eso fue lo que los discípulos del Señor hicieron, ministrar el Espíritu Santo. Eh, y Jesús, sentado a la diestra del Dios Padre, lo hizo a través de ellos. Bueno, ahora sigamos al otro. Ya se nos está acabando el tiempo, solo 8 minutos. Disculpen que empecé algo tarde. Todo se oye bien, ¿verdad? Edgar Beltrán saluda y Sergio Martín bendiciones. Dice que el versículo 16, quiero remarcar algo aquí. Aquí viene algo más importante. Bueno, algo más que también es importante. Versículo 16, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Esto no era nuevo. Jesús hacía lo mismo. Jesús acarreaba todas las multitudes que venían de otros pueblos, de Betsaida, de Betania, de Jericó, de todos esos lugares que estaban alrededor de Jerusalén. Venían y traían enfermos realmente, y atormentados de espíritus inmundos. Ahí entre los enfermos estaban gente con diabetes, estaba gente con ceguera, estaba gente con problemas cardíacos, estaban personas y paralíticos, quién sabe cuántas infecciones, no existe que muy fuerte, eran enfermos y clase de angeliología pero los espíritus inmundos pueden atormentar. Tenemos casos ahí en los evangelios que un demonio viene y le causa una enfermedad a una niña, a un niño y pues los hace cometer cosas indebidas. Pero tanto enfermos de enfermedades físicas como de enfermedades provocadas por un mal espíritu eran sanados. Y quiero que vean una palabra, por favor, vayan al final del 16. ¿Cuántos eran sanados? Respondan. Todos los que me están viendo. ¿Cuántos eran sanados? Venían de todas las ciudades. ¿Cuántos venían? Supongamos que habían 20 ciudades. 20 ciudades. Y de cada ciudad habían 40 enfermos. ¿Cuánto era? ¿Cuántos enfermos venían? Y miren, todos eran sanados. Ninguno se regresaba renqueando, ni con su ojo tapado, ni con su infección. Todos eran sanados. ¿Y por qué estoy remarcando esto? Porque, hermanos, en estos últimos quizás 50 años, mucha gente que se dice sanadores hacen grandes campañas evangelísticas de sanación, sanidad divina, milagros, prodigios. En mi caso, yo he visto varias personas que han llegado por sanidad y se han regresado igual. Han venido declarando, confesando, asegurando que están sanos. Pero al poco tiempo ahí están en el hospital otra vez, al poco tiempo están en consulta. Es que dudaron del poder de Dios. Mire, versículo 16, todos eran sanados. Todos. Y eso es algo que eso es una señal, una señal. Hoy están siendo sanados todos, ¿no?
¿no? Tenemos que ser sinceros, hermanos. No hacemos nada malo reconociendo que en nuestros tiempos estos dones milagrosos ya no son como antes. En el tiempo de los apóstoles esto era extraordinario. Esto era todos. La fe, es que el tiempo cambió. Es que Dios ya no está haciendo lo mismo. Ay, pero hermano, y ahí viene el texto. Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos, ayer, hoy, por todos los siglos. Él es el mismo, pero Él no actúa de la misma forma siempre. ¿Sigue Él abriendo el mar rojo? No. ¿Sigue Él convirtiendo panes en peces? No. ¿Sigue Él resucitando? No. ¿Sigue resucitando? Ya resucitó una vez por nosotros, por todos. ¿Sigue Él siendo un bebé? No. Entonces, ¿cómo dice que es el mismo? Tenemos que saber interpretar ese texto y no sacarlo del contexto. Si dijera, Jesús hace milagros todo el tiempo y todos siguen siendo sanados, entonces tendríamos problemas en la Biblia, porque la Biblia está prometiendo algo que no ocurre. Pero aquí, cuando Jesús prometió a sus discípulos, a sus apóstoles, les cumplió, les cumplió. Si a ti no se te cumple es porque no eres un apóstol y no, la promesa no es para ti. Imagínense que todos fuéramos sanados ahora, no habría muertos, ya no cabríamos aquí. En el supermercado no cabría la gente ni en las camionetas, Dios guarde. Entonces nos tenemos que ir a la presencia de Dios un día, ¿sí o no? Es cierto. Entonces hay que reconocerlo, hay que saber que el tiempo ya cambió. Aunque algunos se enojen, pues bueno, el día que ores y Dios no te haga tu milagro como se lo hacían los apóstoles, te vas a dar cuenta, el tiempo ya no es el mismo. Van a decir, este hermano Sergio nos está quitando la fe. Hermanos, hay que saber interpretar la Biblia en los tiempos del Señor. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Pero cuando Él no lo ha prometido, es duro cuando nosotros cambiamos las escrituras, porque entonces estamos teniendo falsas expectativas de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y podemos tener muchos tiempos difíciles. Un hombre cristiano, ve que se está incendiando su casa y dice, voy a sacar lo que tengo en la caja fuerte, voy a sacar mi computadora, mi laptop, todo lo que tengo. Se está incendiando la casa, no te metas. No. Dios dijo, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Y el hombre se metió. Salió de ahí en brazos de los bomberos con quemaduras de tercer grado. Y allá estaba en el hospital. Dios me abandonó. Dios no cumplió sus promesas. Dios no existe. Mire, ¿por qué? Por interpretar mal la Biblia. Hay que saber a quién Dios le promete las cosas, cuándo y para qué, por qué y cómo va a suceder y cuándo se cumple. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Hay miles de promesas lindas que se pueden cumplir en su vida. Hay decenas de promesas que ya se cumplieron en la vida de las personas y no las aprovechamos y no tenemos fe porque no las hemos visto. Tanto jalar la escritura para ver lo que no existe como taparla para no ver lo que sí existe es malo. Así que les felicito porque están aquí en esta clase y que Dios nos ayude a aprovechar sus escrituras como deben ser, porque hay mucho, mucho para aumentar nuestra fe. Bueno, ahora vamos a dejar el versículo 17 que ya lo leímos. Vamos a ver cómo el sumo sacerdote y los que estaban con él, los saduceos, bueno, se sabe que los saduceos eran los que llegaban a ser sumos sacerdotes, entonces eran muy compinches ellos. Ellos se llenaron de celos. La próxima semana vamos a ver qué fue lo que estos hicieron. Miren qué desalmados, miren cuando los celos entran en el corazón de la persona, qué tremendo lo que pueden llegar a ser. Porque no les importa que la persona esté haciendo cosas buenas, como los apóstoles, sanando enfermos, liberando demonios, evangelizando. A ellos no les importa. Ellos, sus celos, hacen que ellos actúen mal. Ellos fueron, azotaron a los apóstoles, les metieron a la cárcel. Hermanos, si los apóstoles que tenían tanto poder sufrieron, ¿cómo no nosotros? ¿Cómo no nosotros también? Entonces, aquí hay algo que tenemos que aprender. Mientras la bendición es en la iglesia, mientras la bendición está a todo dar, las fuerzas satánicas, las fuerzas del mundo, juntas, se están confabulando
para hacernos tropezar y hacernos caer, para que no prediquemos, para que no nos amemos, para que no hagamos iglesia. Tenemos que tener cuidado porque si Dios está con nosotros, eso es cierto, pero Él no nos ha prometido que no vamos a sufrir. El Señor dijo andar entre lobos, ¿verdad? Y serpientes y pirañas. No dijo pirañas, pero eso es lo que parece el mundo cuando está en contra de los cristianos. Tenemos que ser valientes. Él prometió, yo he vencido al mundo, y aunque el mundo sea como aquel perro que muerde dentro de su jaula, igual que Satanás, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho ánimo y seguir adelante, porque hay muchas bendiciones para nosotros y para la iglesia y para los que se han de unir a la iglesia. ¿Qué le pareció la lección de hoy? Estuvimos bien, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Pudimos haber hablado mucho más, pero como ustedes saben, la palabra de Dios es interminable y una hora se pasa rápido. Así que, ¿qué le pareció? Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunos mensajes aquí que los vamos a leer después de la oración. Cierren sus ojos. Gracias por acompañarnos. Oremos. Gracias, Señor, por todo, por tu gracia, por tu bendición, por tu respaldo, porque tú haces cosas lindas, tal vez no igualitas a las que hacías en el primer siglo, pero sigues haciendo cosas maravillosas, como llevar tu palabra infalible, súper efectiva, Señor, a través de vasos de barro como lo somos nosotros. Ayúdanos, Señor. Síguenos bendiciendo, motívanos, Señor, a que tomemos tu palabra y la lancemos y que vayamos a predicar a quien se nos ponga enfrente y confiando, Señor, en que tú has de traer a aquellos a quienes tú tienes, Señor, ya vistos desde hace mucho tiempo. Bendecimos tu nombre, te levantamos tu nombre, Señor, te amamos, síguenos ayudando, guárdanos, Señor, y haz maravillas con tu palabra en los corazones de la gente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos aquí varias cosas que vimos. No puedo mover esto del celular, desde la computadora. Oh, aquí está. Xiomara Tejeda, Edgar Beltrán. Bendiciones, Edgar, amigo y hermano. Jessica Bamaca, todos también. Axel Martínez está viendo. Saludos también a Naira Saavedra, una mujer de Dios allá de Perú, está viviendo en Newbury Park. Tenemos Jessica Bamaca, dice que también está bendecida. Doris Gómez, saludos hasta allá Tecpan, Guatemala. Andrés Saavedra, primo hermano de nuestra hermana Naida. Gracias, hermano. Dios los use para predicar su palabra. Bendiciones a todos mis hermanos. Y ahí estamos. Hermanos, saludos, que Dios les bendiga. Me hizo falta ver a mis hermanos de la iglesia, pero ahí estamos predicando la palabra del Señor, enseñando y tratando de que los corazones estén fresquecitos, sabiendo que Dios nos acompaña, aunque arruja la tempestad, aunque la gente se en medio de, fíjese este pasaje que vimos hoy, cuánta bendición en medio de problemas. Pero Dios nos ha prometido ser bendición, ser sal y luz en el mundo. Gracias, que Dios me lo bendiga, que tenga una feliz noche y que tenga un buen sábado, utilícelo bien y que el Señor le bendiga. Acuda a la iglesia el domingo, si no se puede reunir, métase al Facebook y busque un mensaje. Hay personas que viven protestando, que ya se quieren reunir, pero cuando se comienzan a reunir no llegan. Usted sí se va a reunir, ¿verdad? Cuando abran las puertas. Que Dios nos bendiga y pronto nos saque de esta pandemia que a muchos les ha hecho daño, pero a nosotros nos sigue sirviendo de bendición porque sabemos que Dios es fiel. Buenas noches a todos. Saludos Manolo, saludos hermana Naira y que la pasen bien. Buenas noches.